Vamos a hacer el cálculo de límites, pero utilizando la definición de límites laterales. Límites laterales solamente el concepto es que se va a calcular un límite, y ese límite es único. No puedes calcular un límite o no puedes decir que un límite existe si hay dos posibilidades. Ese es el teorema de la unicidad, nada más puede haber uno, es único. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso, como son funciones compuestas en diferentes intervalos, lo que vamos a hacer es graficar para poder determinar cuál es el comportamiento de la función en el lado izquierdo y cuál es el comportamiento de la función en el lado derecho. Es lo que quiere decir lo de límites laterales. Límites laterales es comparar lo del límite izquierdo, comparar la ordenada cuando estoy a la izquierda de la gráfica que está a la izquierda, compararla con la ordenada de la gráfica que está a la derecha. Y estos deben ser iguales. Si estos dos son iguales, entonces por lo tanto el límite de la función cuando la abscisa es cierto valor va a existir. Si no son iguales, pues este no va a existir. Entonces, límites laterales es ver cuál es el comportamiento de la ordenada en la función que está a la izquierda y ver cuál es el valor de la ordenada en la función que está a la derecha. Ese es el teorema de unicidad. Esos son los límites laterales. Y el teorema de unicidad menciona que si estos son iguales, entonces el límite va a existir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser graficar. Y graficar, acuérdense que hay rectas, hay cónicas, y de acuerdo a las características que ya habíamos visto en dominio y rango, vamos a hacer los cálculos. Entonces, primeramente, vamos a ver que hay una función, y esa función es la de acá. Lo importante en definir es esta simbología a que hace referencia. Si se dan cuenta, aquí me están diciendo las x que son más grandes que el 2. Entonces, tomando como referencia el 2, si me están diciendo que estas son las x más grandes, lo que me están hablando es que es lo que está a la derecha. Una abscisa que es más grande que 2 es la que está a la derecha. Y por lo tanto, esto me indica que esta función entonces va a estar a la derecha del 2. Ahora, revisamos esta. Si me están diciendo que son las x más chicas, entonces lo más chico con respecto al 2 es lo que está a la izquierda. Eso quiere decir que esta función la voy a graficar solamente a la izquierda. A la izquierda de la abscisa que vale 2. Y exactamente en 2. Y en 2 voy a calcular, y en 2 voy a tener solamente este valor de la ordenada. Acuérdense que el f de x me está indicando valores de la ordenada. Entonces voy a calcular el límite en 2 de estas tres funciones. Por lo tanto, vamos a graficar. Para graficar, comienzo con la gráfica que está a la derecha. Y entonces la gráfica que está a la derecha, pues es una y que es igual a 5 menos 2x. Sabemos que esto es una recta, y al ser una recta, pues ya hay valores asociados y hay características asociadas a la forma de escribirlo. Sabemos que este número, que es el que está multiplicando a la x, ese recibe el nombre de pendiente, y pendiente lo debo de expresar como una fracción, por lo tanto lo expreso como un menos 2 entre 1. Y esa fracción lo que quiere decir es que en el número que está en el numerador me indica cuánto sube, y el número que está en el denominador me indica cuánto avanza. Recuerden que esto ya más bien en geometría analítica es interpretación. Y este valor que está solito, aquí me está diciendo que es una ordenada. Por lo tanto, voy a tener un punto donde la ordenada es 5. Este valor es el valor de la ordenada. Y se dice que es la ordenada al origen. Por eso el valor de la ordenada es 5 y el valor de la abscisa es 0. Bueno, entonces esto yo ya lo puedo graficar. Y si yo lo grafico, lo grafico en un eje ordenado donde hay x y donde hay y, eso quiere decir que la ordenada que es 0,5, que es 1, 2, 3, 4, 5, a partir de ese punto
que es de ordenada 5 y de abscisa 0, a partir de ese punto me muevo de acuerdo a lo que dice la pendiente. Eso quiere decir que de este punto me voy a bajar 2, voy a avanzar 1, junto este punto con este otro punto, uno los puntos los prolongos, y esa es la gráfica de la recta. Ahora, esta recta solamente va a estar a la derecha del 2. Por lo tanto, si lo llevo a una situación de cálculo diferencial, entonces voy a tener una gráfica donde por aquí voy a graficar al eje de las ordenadas, que se llama f de x, y voy a graficar también al eje de las abscisas, donde esta es una x, variable independiente y variable dependiente. Entonces, llevando esta a la gráfica de las funciones, recuerden que debe estar a la derecha del 2. Entonces, a la derecha del 2 va a ser este comportamiento. Por lo tanto, si nosotros checamos aquí el 2, aquí el 2, entonces este 2 es este punto importante. Este es el que nos interesa. Entonces, a partir de este punto, viene la gráfica en esta parte. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es a partir del 2, dibujar la gráfica. A partir del 2, dibujar la gráfica que más o menos hace esto. Ahora, fíjense bien. Como estoy diciendo aquí que es menor, perdón, que son las X más grandes, entonces aquí yo debo de agregar un hueco. O sea, que en el punto 2 esta coordenada no existe. Y esta coordenada sí existe, pero no existe un punto asociado a la coordenada, sino existe un punto, un hueco asociado a esa coordenada. Entonces, ahora el detalle es cómo calculo la ordenada de ese punto. Y para calcular la ordenada de ese punto es cuando entra la consideración del límite. Entonces, la ordenada de este punto, que está del lado derecho, la voy a calcular como un límite cuando la abscisa se acerca al 2 por la derecha. O sea, en otras palabras me está diciendo que calcule la ordenada en la función que está a la derecha. Y ya sabemos que para calcular los límites solamente hay que hacer una sustitución. Por lo tanto, si hago una sustitución, sustituyo el 2 en la función y esto es un 5 menos 2 por 2 y esto me lleva a un 5 menos 4 y entonces esto es un 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo el límite cuando se acerca por la derecha, que la interpretación es calcula la ordenada de la gráfica que está a la derecha del 2, entonces la interpretación es que yo tengo un hueco y ese hueco va a tener coordenadas 2 en la abscisa y 1 en la ordenada, que son las coordenadas de este. Si hacemos el ajuste para que se vea un poquito más adecuado, de acuerdo a las divisiones que yo tengo en la gráfica, entonces estaría diciendo que aquí está y entonces el hueco está colocado en esta coordenada, aquí hay un hueco y a partir de aquí puedo utilizar la referencia dependiente. O sea, la referencia dependiente es que bajas 2, avanzas 1, más o menos quedaría por aquí y puedo graficar la recta. Recuerden que esa referencia de la pendiente solamente es para graficar, este punto en realidad no tiene importancia, solamente era para saber que por ahí va la gráfica. Eso es para lo que me sirven los límites. Los límites no solamente es sustituir y factorizar, sino es ver cuál es la interpretación en el momento que yo estoy haciendo la gráfica. Bueno, entonces, ahora voy a lo siguiente. Lo otro es que ya que vi lo que ocurre a la derecha, vamos a ver qué es esto. Entonces, cuando exactamente está en 2, lo que va a ocurrir es que va a haber un punto. Y ese punto es 2 en la abscisa y 4 en la ordenada. Por lo tanto, este punto yo también lo puedo graficar ya en la función. Entonces aquí es 1, por aquí es 2, por aquí es 3 y por aquí es 4. Entonces, este punto es el de la función. Este hueco es el de la función. O sea que hay una función con un punto en 2,4, que es la coordenada, y este punto, después de este punto, brinca la gráfica y continúa por acá. O sea, no hay punto en esta recta
porque el punto de la función es esto, debido a que así está definida. Ya que entendí qué es lo que quería decir la del medio, me voy a la parte que está a la izquierda. Y a la izquierda del 2, lo que va a ocurrir es que yo tengo esta función. Sabemos que esta función cambio la f de x por y y tengo que es una y igual a 8x menos x cuadrada menos 3. Esto que está aquí es una parábola debido a que tiene un término cuadrático y un término lineal. Habíamos dicho que en las parábolas y en todas las cónicas se deja el término cuadrático del lado izquierdo y también la variable asociada a ese término cuadrático, que en este caso es el 8. Por operación inversa me quedó menos 8 y del lado izquierdo dejo lo demás. En otras palabras, la y por operación inversa es menos y aquí es un 3. Sabemos que en todas las cónicas lo que debo de hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto y completar el trinomio cuadrado perfecto se realiza a partir de este 8. Entonces, ese número que es 8 lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado. 8 entre 2 me da 4, al cuadrado me queda 16 y es el número que voy a sumar a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, aquí tengo una x cuadrada menos 8x, le voy a sumar 16 y del lado derecho tengo un menos y menos 3 que también le voy a sumar 16 debido a que estoy completando el trinomio cuadrado perfecto. Sumo 16, sumo 16, sumo 16 y entonces se debe de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Saben que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto el resultado va a ser un binomio al cuadrado, donde el primer término del binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x, es el signo del término lineal, que es menos, ahora sí se toma el signo, aquí no se toma el signo, aquí sí, y es la raíz cuadrada del término lineal, y la raíz cuadrada es 4. Del lado izquierdo lo único que debo de hacer son operaciones, entonces un menos y, aquí hay una ley de la resta porque son signos diferentes, quedando el signo del más grande y al hacer la resta me queda un 13. Por último, también debo de factorizar del lado izquierdo el signo porque debe de ser el coeficiente positivo, eso me lleva a que esto es x menos 4 al cuadrado, igual factorizo el signo y divido menos entre menos que me da más, y entre 1 me queda y, más entre menos me queda menos y 13 y 3 entre 1 me queda 13. Eso me lleva a que la interpretación en geometría analítica de esto es que el vértice tiene una coordenada que es la operación inversa a la que se le está haciendo a la x, por lo tanto aquí sería un más 4, y la operación inversa que se le está haciendo a la y, que también sería un más 13. Luego, este número 2 me hace referencia a que hay dos coordenadas con respecto a x. Por lo tanto, si la parábola tiene dos coordenadas con respecto a x, ya sea que sean las dos del lado negativo o las dos, una y una, negativo positivo, o las dos positivas, de todas maneras la única parábola que puede pasar por esos dos puntos es una parábola vertical, ya sea que vea hacia arriba o ya sea que abra hacia abajo. Entonces, debido a esa situación, ese exponente 2 me lleva a que esto es una parábola vertical y este signo me está indicando que abre hacia abajo. Ya con esa información, entonces yo puedo hacer la gráfica de la parábola. Y si yo hago la gráfica de la parábola, entonces va a resultar que la parábola, revisándola en mis ejes coordenados, donde nada más es x y y, resulta que la parábola, aquí está x, aquí está y el vértice está en 4, 13. Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y a partir de ese punto, lo que va a hacer la parábola es que la parábola va a ser vertical, pero abriendo hacia abajo. Entonces la parábola recuerden, es una diagonal, se da la curva y luego viene la otra diagonal. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es esta gráfica llevarla para acá, para que se vea dónde está. Ahora, si se dan cuenta, el vértice está en 4,13. Aquí ya no me va a alcanzar el 4,13, de hecho tendría que hacer un ajuste. Entonces vamos a hacer un ajuste, vamos a quitar este punto, este y este. Ay, y ya me pasé. Y este. Y entonces vamos a hacer divisiones de tal manera que me alcance para el 13.
Así que aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya me alcanzo para el 13. Entonces, lo importante es ver este vértice que habíamos dicho que es 4,13. Voy a mantener aquí la misma escala para que no quede tan amontonado. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3 y aquí es 4. Por lo tanto, esta parábola tiene un vértice en 4,13. El vértice queda aquí, pero si observan, si dibujo este vértice ya está a la derecha del 2 y yo no puedo dibujar la parábola a la derecha del 2. Eso es lo que me pone la frontera entre lo que debe de ser una gráfica y lo que debe ser otra gráfica. Entonces, esta gráfica, que es una parábola, debe estar a la izquierda del 2. Como debe estar a la izquierda del 2, yo no puedo dibujar aquí el vértice. Lo que sí sé es que la parábola, a partir de este vértice, hay una diagonal y hay otra diagonal. Por lo cual, vamos a hacer más o menos la gráfica de la parábola. A partir de este vértice, tendría que hacer la parábola así. Pero, considerando que la gráfica no debe estar del lado derecho, tengan en cuenta que debe de ser de aquí hacia acá. Vamos a dibujar la gráfica solamente desde aquí hacia acá, suponiendo que aquí está el hueco de la parábola. Habíamos dicho que debido a este símbolo se producen huecos porque exactamente no está, y acuérdense que el punto importante es el que habíamos dicho que es 2,4, que lo había borrado. Entonces vamos a escribir otra vez el punto 2,4. Eso implica que también la recta la debo de redibujar. Entonces, si redibujo la recta, hay que quitar este hueco de aquí, hay que quitar este hueco de aquí, hay que quitar la recta de aquí, y entonces dibujamos la recta donde habíamos dicho que la recta tiene un hueco en 2,1. Entonces 2,1 ahora ya queda por aquí, y utilizando la pendiente que habíamos dicho que es 2 hacia abajo y 1 hacia arriba, ahora resulta que es 1, 2 y avanza 1, lo juntaría con este punto que saben que no tiene mayor relevancia más que el de poder dibujar la gráfica, tomarlo de referencia para dibujar la gráfica. Lo borramos porque a veces causa confusión dejar más información. Borramos el punto y nos queda la gráfica. Entonces me falta dibujar el punto. El punto definido por la función es en 2,4. El punto entonces queda en 2,4. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4. Aquí es 4. Y estoy suponiendo que la parábola que dijimos que el vértice estaba en 4,13, solamente la parte de la derecha es esta. Pero hay que saber exactamente dónde está este hueco. Para saber dónde está este hueco, utilizo la herramienta del límite. Y entonces habíamos mencionado que el cálculo del límite es el cálculo de la ordenada. Por lo tanto, voy a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a 2, pero en la gráfica de la izquierda. Acercándome por la izquierda quiere decir que lo voy a considerar en la gráfica de la izquierda, que está definida en la función que es esta. Y entonces sabemos que el procedimiento de calcular el límite, de calcular la ordenada de sustituir, eso implica que lo que voy a hacer es sustituir el 2 en estas variables independientes. Por lo tanto, para sustituir el 2, debo de escribir un 8 que multiplica a la variable independiente, a la abscisa, que es 2, le resto el 2 al cuadrado y luego le resto 3. Eso implica entonces que el 8 por 2 me da 16, menos 2 al cuadrado me da 4, menos 3, y eso es un 16 menos 7, ley de la suma, mismos signos se suman que 7, luego de la ley de la resta porque este es positivo y negativo, predomina el signo más que no se escribe, y 16 menos 7 me queda un 9. Y entonces esto implica que esta es la ordenada de esta función, de esta gráfica que está a la izquierda. Pero sabemos que por este símbolo, la gráfica que está a la izquierda se va a considerar que es un hueco. Y por lo tanto, aunque aquí no me haya dado una indeterminación, acuérdense que la indeterminación es la que me genera huecos. Ahora estos símbolos, el de mayor o el de menor, son los que me indican que hay un hueco en las gráficas. Y entonces la coordenada del hueco
la coordenada del hueco que está sobre la gráfica que está del lado izquierdo tiene una abscisa que es 2 y tiene una ordenada que es 9. Por lo tanto, vamos a graficarla. Aquí está el 2 y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces estaba un poquito arriba, no estaba tan abajo. Por lo tanto, borramos esta. Hacemos la referencia que el vértice estaba por acá, de 2,4, 4,13, disculpen. Entonces el vértice estará por acá, viene la curva y viene la diagonal, por lo tanto más o menos la gráfica es esa. Entonces fíjense cómo geometría analítica me ayuda a dibujar las gráficas, pero en cálculo diferencial lo que me determina exactamente dónde está colocada es la herramienta de límites. Entonces recordemos, el límite me ayuda a calcular la ordenada. Y cuando hay una indeterminación, la misma indeterminación que surge en la sustitución me indica que hay un hueco. Pero aquí no hubo indeterminaciones. Lo que me dio la idea que son huecos ahora son los símbolos. Entonces hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones porque aquí es lo importante en cálculo diferencial. Ahora bien, si yo quiero calcular el límite, recuerden que por el teorema de la unicidad, el límite debe de ser único. Por lo tanto, la ordenada de la gráfica de la izquierda con respecto a la ordenada de la gráfica de la derecha debe ser la misma. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es comparar el límite de la abscisa que se sustituye, que es 2, cuando me acerco por la izquierda, compararla con el límite de la función cuando la abscisa se acerca a 2 por la derecha. O sea, debo comparar la ordenada de la gráfica que está a la izquierda del 2 con la ordenada que está a la derecha del 2 y verificar que son iguales. Aquí hay que verificarlo. Ya sé que la ordenada de la gráfica que está a la izquierda del 2, la ordenada me dijeron que es un 9. Y la ordenada que está en la gráfica del lado derecho es un 1. Por lo tanto, estos dos son diferentes, no son iguales. Como son diferentes, por lo tanto, el límite de la función cuando la abscisa es 2, este límite no existe. Y al no existir, lo único que indica es que las ordenadas son diferentes. Y recuerden que por el teorema de la unicidad, los límites son los mismos, solamente debe de haber un solo límite, solamente debe de haber un valor de la ordenada. Y al no ser iguales, entonces eso me indica que el límite no existe. Vamos a calcular el siguiente límite. También tengo una función compuesta y entonces voy a hacer lo mismo. Lo que primero debo de ver es cuáles son a la derecha, cuáles son a la izquierda y de ahí empezar a graficar. Bueno, el primer análisis importante entonces es el de este símbolo. Este símbolo me dice que son las X que son más pequeñas que el -1. Recuerden que el puntito es cuál es el chico y la abertura es el grande. Por lo tanto, si veo esto como referencia, ahora voy a tomar al -1. Pero me están diciendo que son las abscisas, que son las X más pequeñas, más chiquitas que el -1. Eso implica que las más pequeñas que el -1 está a la izquierda. Y por lo tanto, entonces lo que va a ocurrir es que esta gráfica la voy a dibujar a la izquierda del -1. Vean la diferencia. Aquí el primero me indicó que era a la derecha. Entonces no solo aprenden que siempre el de arriba es el de la derecha y el de abajo es de la izquierda, sino hay que hacer el análisis con respecto a esto. Ahora, además, ese símbolo me indica que la gráfica de la izquierda va a tener un hueco en la abscisa que es -1. Y que eso es una información importante porque ya habíamos dicho que en el límite no se ve la indeterminación y no se ve el hueco. Ahora bien, analizamos este que está acá. Este símbolo que está aquí me está diciendo que con respecto al -1, ahora la abscisa es la más grande. Vean cómo la abertura está más grande que el puntito. Por lo tanto, los más grandes que el -1 están a la derecha del -1 y eso implica entonces que esta gráfica la debo de dibujar a la derecha del -1. Vamos entonces a hacer las gráficas. La primera vamos a comenzar ahora por la de la izquierda. Primero habíamos comenzado por la de la derecha, que fue la recta, que está dibujada aquí. Ahora por como me lo están dando, pues vamos a comenzar primero por la de la izquierda.
Entonces, si comienzo por la gráfica de la izquierda, acuérdense que esta gráfica la tengo que graficar a la izquierda de donde está el -1. Y entonces, lo primero que hago es esta f de x, la expreso ahora como y esto es menos raíz cuadrada de 10 menos 2x. De aquí entonces sabemos que lo primero que hay que hacer es operaciones inversas, por lo cual si aquí hay una raíz, la operación inversa es elevar al cuadrado, elevo al cuadrado del miembro izquierdo, elevo al cuadrado del miembro derecho, y entonces me queda una y cuadrada, que es el menos al cuadrado, es menos por menos que me da más, el más que no se escribe, la raíz elevada al cuadrado son operaciones inversas, solamente me queda el radicando, y esto es 10 menos 2x. Por lo tanto, ya vi que esta es una cónica que específicamente es una parábola porque tiene un término cuadrático y tiene un término lineal. Sabemos que en todas las cónicas el término cuadrático se deja del lado izquierdo, y como ya está del lado izquierdo, lo único que debo de hacer del lado derecho es que primero debe de estar la variable y luego debe de estar el término independiente. Y aquí se debe de factorizar el coeficiente, y si factorizo, entonces escribo una y cuadrada que es menos 2 y que multiplica menos 2 entre menos 2 me da 1 y x entre 1 me queda x, más entre menos me da menos y 10 entre 5 me da 5. Y aquí yo ya tengo la forma ordinaria de la parábola y al igual que acá, ya puedo empezar a graficar lo que es la parábola. Aquí hubo la necesidad de completar el triángulo cuadrado perfecto, aquí no fue necesario. Por lo tanto, obteniendo la información de la manera en que está escrito, yo sé que el vértice de la parábola se va a encontrar en la operación inversa asociada a la x, que aquí hay un menos, por lo tanto la operación inversa es un más, y la operación inversa asociada a la y, lo cual no hay ningún número que se le sume a la reste, por lo tanto aquí es un 0, y luego con este exponente yo sé que hay dos coordenadas con respecto a y. Por lo tanto, si hay dos coordenadas con respecto a y, pudiera ser que estuviera una arriba u otra abajo, o las dos arriba o las dos abajo. Y la única manera que una parábola pase por ahí, una parábola vertical nunca pasa por las dos, sino forzosamente tiene que ser una parábola horizontal la que pasa por esos dos puntos, ya sea que abra hacia la izquierda o que abra hacia la derecha. Eso ya lo voy a determinar de acuerdo a el siguiente análisis. Por lo tanto, este exponente 2, lo que me dice es que la parábola es horizontal y el signo negativo, entonces me hace indicio que la parábola abre hacia la izquierda. Por lo tanto, yo ya puedo graficar esa parábola, y si hago la gráfica de la parábola, entonces voy a tener un eje de las ordenadas, voy a tener un eje de las abscisas, una x y una y, donde el vértice está en 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el vértice, y entonces ese vértice me hace que sea una parábola horizontal hacia la izquierda. Eso quiere decir que viene una diagonal, llega al vértice y luego viene otra diagonal. Esta es la gráfica de la parábola. Sin embargo, recordemos que estamos en cálculo diferencial, y en cálculo diferencial aquí hay un signo que está asociado a la f de x. Por lo tanto, ese signo que está asociado a la f de x me está diciendo que en la gráfica de la función, que va a ser la importante, yo no debo de considerar la parte de arriba. Esta parte de arriba no la voy a considerar porque la función solamente es la parte de abajo de la parábola. Debido a que es la parte de abajo de la parábola, entonces esta gráfica la voy a llevar al eje, a los ejes donde está representada la función. Por lo tanto, por aquí puedo dibujar el eje de las ordenadas, que el eje de las ordenadas me lleva a escribir que aquí es una f de x, y por acá puedo escribir el eje de las abscisas. Recuerden que es variable independiente y variable dependiente. Bajo ese contexto, si me están diciendo que el vértice está en 5,0, pues yo puedo dibujar entonces el vértice en 1, 2, 3, 4, 5,0. Aquí estaría el vértice. Y a partir de ahí, entonces con el vértice, yo puedo decir que esta parábola
Solamente considero la parte de abajo, ahí está la parte de abajo, y esto sería lo que me da la función. Este sería el dibujo de la función de acuerdo a este signo. Pero recuerden que como estoy en una función compuesta es por intervalos. Eso implica que esta gráfica debe estar a la izquierda del -1. Y si nosotros dibujamos el -1, pues resulta que el -1 está aquí. Y como debe de estar a la izquierda de este -1, toda esta parte de la derecha no debe de estar, solamente debe estar la parte a la izquierda del -1. Entonces hay dos restricciones, esta la quito por el signo negativo de la función y esta la debo de quitar porque debe de estar a la izquierda del -1. Como debe estar a la izquierda del -1, pues vamos a redibujar la gráfica. Otra vez marcamos el 1. Ya habíamos dicho que la gráfica era por aquí, pero como debe de estar a la izquierda, entonces hacemos el ajuste y eso implica que a la izquierda del -1 aquí hay un hueco. Habíamos dicho que el hueco se generaba por el símbolo de menor y después, continuando con el vértice y el hueco, pues más o menos la gráfica de la parábola debe estar por ahí. Borro el vértice porque el vértice no tiene nada que ver con la gráfica y entonces lo único que me hace falta es calcular la ordenada de este hueco. Y la ordenada de este hueco habíamos dicho que utilizó la herramienta de límites. Por lo tanto, vamos a calcular la ordenada de ese hueco, que yo sé que es un hueco por el símbolo, de sustituyendo una abscisa que va a ser -1, pero esto va a ser en la gráfica de la izquierda. Sé que es en la gráfica de la izquierda porque desde el principio dijimos que iba a ser para la de la izquierda. Y obviamente esto va a ser en la definición de la función, que es la que tengo aquí. Por lo tanto, sabemos que la herramienta de límite me dice que hay que hacer una sustitución en la función que está a la izquierda, en la gráfica que está a la izquierda, que es un menos raíz cuadrada de 10 menos 2 por -1, que estoy sustituyendo a la abscisa. Eso me lleva a que esto es un menos raíz cuadrada de 10, menos por menos es más, me queda más 12, y entonces esto es menos la raíz de 12. Sabemos que hay que racionalizar el radicando. Si racionalizo el radicando, esto me queda raíz de 4 por la raíz de 3, debido a que factorizando el radicando, esto puede ser 4 por 3 y el 4 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces esto es menos 2 por la raíz de 3. Eso implica que esta que está aquí, ese hueco que está ahí, tiene una coordenada que es en la abscisa -1 y en la ordenada -2 por la raíz de 3. Esa es la coordenada del hueco. Ahora bien, para saber exactamente dónde está este 2 raíz de 3, pues lo hago en la calculadora y al hacerlo en la calculadora, el raíz de 3, que me da 1.73, lo multiplico por 2 negativo y me queda 3.46. Entonces la coordenada debe de estar en -1, -3.46. Vamos a hacer las divisiones. Aquí entonces hay una división, haciéndole caso a lo que tengo por acá. A la misma división, aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres y aquí hay 4. Por lo tanto, la gráfica está un poquito arriba, no estaba ahí el hueco, porque recuerden que es -3.46, según lo que me dijo, según los resultados que obtuve en la calculadora. Entonces, -3.46, podríamos decir que está más o menos por aquí, -3.46. Y recordando que el vértice, habíamos dicho que estaba en 5,0, en 5,0, 1, 2, 3, 4, 5, en 5,0 viene la curvita junto y por lo tanto la gráfica estaría más o menos por ahí. Si se dan cuenta, esa gráfica no parece para nada una parábola, pero eso es por la situación que yo tuve de esta frontera que es -1. Bueno, ahora voy a dibujar el punto. Recordemos que este que está aquí igual a -1, esto es un punto porque es exactamente en -1. Por lo tanto, vamos a dibujar lo que ocurre en exactamente. Y el exactamente en -1 resulta que hay un punto y ese punto está definido por la función y ese punto tiene
abscisa menos 1 y ordenada menos 2. O sea, que en menos 1 en la abscisa y menos 2, aquí hay un punto y ese punto está definido por la función. Ya que tengo el punto definido en la función y ya que analicé lo de la izquierda, ahora vamos a analizar lo que ocurre a la derecha. Y a la derecha, pues debo de hacer el mismo tratamiento con geometría analítica. Es decir, en lugar de f de x, escribo una y que va a ser, aquí hay un signo más, hay que tener cuidado con ese signo más porque me está indicando que va a ser la parte de arriba. Acuérdense que este signo menos me indicó que era la parte de abajo. Aquí vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Ese signo indicó que era la parte de abajo de la gráfica, pero este signo más que acabo de dibujar aquí me indica que es la parte de arriba de la gráfica, que ahorita lo vamos a ver. Entonces esto es una raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Por operaciones inversas, tengo una operación raíz, por lo tanto la operación inversa es un cuadrado. Eso implica que debo de elevar al cuadrado. Recordemos que una vez que ya escribí la y, todo lo demás son operaciones y operaciones inversas para llevarlo a la manera de interpretación de geometría analítica que se llama forma ordinaria. Hago operaciones, aquí me queda una y cuadrada que es igual, la raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas. Esto me queda entonces que es solamente es el radicando y esto es 1 menos x cuadrada. Y así que debo dejarlas con las variables al cuadrado del mismo lado. Por lo tanto, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Y por orden, primero escribo la x cuadrada, luego escribo la y cuadrada y el término independiente lo dejo del lado izquierdo. Por la manera en que está esta, debido a que los coeficientes son iguales y es una suma, entonces yo sé que esto se trata de una circunferencia. Y es una circunferencia que tiene el centro en la resta o la suma asociada a la x no hay ninguna, por lo tanto en la abscisa es 0, y la resta o la suma asociada a la y no hay ninguna, por lo tanto es 0. Y esta es una circunferencia que tiene un radio que es la raíz cuadrada de este número, que es 1. Por lo tanto, eso yo ya lo puedo graficar. Y si hago la gráfica, pues resultaría que en mi eje de las abscisas y en mi eje de las ordenadas tendría el centro que es 0,0 y a partir de ahí 1 a la derecha, 1 a la izquierda, 1 hacia arriba, 1 hacia abajo y la gráfica de la circunferencia sería agarrar un compás, tomar centro aquí y dibujar la circunferencia. Obviamente como no tengo compás, pues la circunferencia me va a quedar un poquito rara, pero esa es una circunferencia. Ahora bien, esta fue la de geometría analítica, pero recordemos que hay una interpretación del signo. Y este signo que está aquí, donde este signo es un signo positivo, debido a que está asociado al f de x, entonces este signo me está diciendo que debo de considerar la parte de arriba. La parte de arriba en la gráfica que está a la derecha. Y la gráfica que está en la derecha va a ser esta. Por lo tanto, toda esta parte la tengo que borrar y cuando la dibuje aquí en la gráfica de la función, pues esta no debe de existir. Entonces vamos a dibujarla de este lado. Me están diciendo que es el centro en 0,0, centro que es 0,0. Como habíamos dicho que esta función está a la derecha del menos 1, pues quiere decir que sí puedo dibujar el centro y a partir del centro es 1 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. No estoy ya diciendo el 1 hacia abajo porque dijimos que solamente vamos a considerar la parte de arriba de la gráfica. Por lo tanto, al hacer el dibujo, pues resulta que el dibujo nada más me queda aquí. Considerando entonces que en esta circunferencia, debido a este símbolo que es mayor, aquí debe de haber un hueco. Aquí dibujo un hueco, ya sé que queda sobre la coordenada, y a partir de ahí dibujo la circunferencia. Por lo tanto, esta es la función asociada a esta gráfica en geometría analítica y lo único que debo de hacer es calcular la ordenada de esta gráfica, lo cual aquí no hay ningún problema porque ya sé que la ordenada es 0 y la coordenada de este hueco es menos 1,0, se ve directamente en la gráfica, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Entonces, el valor de la ordenada para la gráfica que está a la derecha del menos 1 se calcula haciendo una sustitución en la función. Y la sustitución va a ser en la que está a la derecha. Por lo tanto, la sustitución ahora se hace en un más raíz cuadrada. Ya sabemos que el más no se escribe, pero va a ser la raíz cuadrada de 1 menos
1 menos el valor de la abscisa, donde la abscisa es menos 1, y eso lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, aquí me queda la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado me queda 1, y 1 menos 1 es 0, y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, este es el valor del límite, al igual que acá. Pero ese valor del límite, habíamos dicho que interpretado, es que yo tengo un hueco, y ese hueco tiene una abscisa que es menos 1 y una ordenada que es el resultado del límite, que es 0. Eso me lleva entonces a determinar el límite. Recuérdense que el límite se calcula a través de el teorema de la unicidad, y el teorema de la unicidad es que el límite es único, y al ser el límite único, eso me dice que si yo calculo la ordenada de la gráfica que está a la izquierda del menos 1, debe ser igual a la ordenada de la función sustituyendo una abscisa que es menos 1 en la gráfica que está a la derecha. Ya hicimos los límites. Como ya hicimos los límites, entonces sabemos que el resultado de los valores que están a la izquierda es menos 2 por la raíz de 3, esa es la ordenada, y el valor que está a la derecha ya lo obtuvimos y dijimos que es 0. Por lo tanto, estos son diferentes, y al ser diferentes ocurre lo mismo que habíamos dicho acá, que entonces, por lo tanto, el valor de la ordenada cuando la abscisa es 1 en la función, pues la ordenada no existe. Y no existe porque debe de haber un valor único, y el valor único implica que el de la izquierda y el de la derecha deben ser los mismos. Por lo tanto, aquí el resultado, al igual que en el de arriba, es que el límite no existe. Bueno, fíjense cómo este punto ahorita no tiene relevancia, pero recuerden que vamos a la parte de continuidad, y en la continuidad entonces este punto ya va a tener referencia, ya va a tener importancia, y también este. También fíjense cómo aquí sí se ve la gráfica, la forma de la circunferencia, pero esta no parece ser una circunferencia, es una parábola, pero sabemos que proviene de una parábola. Vamos a calcular el último límite en otra función compuesta, y vamos a hacer el mismo análisis. Sabemos que el análisis lo comenzamos a través de este símbolo. Este símbolo me está diciendo que con respecto al 5, voy a tener los valores más grandes, porque esto está más abierto. Por lo tanto, esta, que son los más grandes, me está diciendo que son los valores de la derecha. Eso quiere decir que esta gráfica la voy a dibujar a la derecha de el 5. Entonces esta va a quedar dibujada a la derecha. Analizamos este símbolo aquí me está diciendo que otra vez con respecto a... aquí hay un error. Estos deben ser iguales. Vamos a hacerlo, vamos a quitarle este. Ah, no, está bien. Aquí hay otro símbolo que me está diciendo que con respecto al menos 5, el valor de la abscisa debe ser más pequeño. Por lo tanto, el valor más pequeño es el que está a la izquierda. Son todos los que están a la izquierda. El valor más pequeño de menos 5. Y por lo tanto, esto va a ser a la izquierda, pero a la izquierda del menos 5. Fíjense cómo la referencia es diferente, porque ahorita me confundí. Este debe ser a la derecha del 5 y este debe ser a la izquierda del menos 5. Y entonces, si se dan cuenta, aquí hay algo adicional que me está diciendo que esto debe de ser entre. Y al ser entre, va a ser entre menos 5 y entre más 5. Entonces, esto es en la parte intermedia. Ya no va a ocurrir que tengo algo exactamente. En este caso sí fue exactamente, porque nada más era un punto, nada más era una abscisa y una ordenada. Aquí también era una abscisa y una ordenada, pero aquí tengo un intervalo. Entonces, toda esta gráfica va a estar entre el menos 5 y el 5. Ahora, nada más tengan cuidado en observar que al ser aquí mayor, aquí menor y aquí mayor, todos estos van a hacer un hueco y no va a haber ningún punto. Para que se vea un poquito mejor esta interpretación, a estos dos en menos 5, que es lo que voy a analizar, aquí le voy a agregar un menor igual. Entonces, este igual me indica que hay un punto y este menor me indica que hay un hueco. El mayor, el menor o el menor, todos estos me indican que hay huecos y aquí me indica que hay un punto.
por el puro símbolo. Si aquí hubiera también un igual, también aquí habría un punto en el 5, pero como no lo voy a poner, lo voy a dejar así. Voy a dejar indicado que aquí hay un punto en el -5 de esta gráfica, digamos a la izquierda de la gráfica, por decirlo así, y a la derecha de esta gráfica va a haber un hueco. Entonces, vamos a comenzar a hacer la gráfica. Primero comienzo con esta que está a la derecha, y por estar a la derecha, lo primero que hago, o bueno, más bien, hago el cambio de la f de x a una y, entonces aquí escribo una y que va a ser menos raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. Sabemos que una vez que ya puse la y, lo único que voy a hacer van a ser operaciones y operaciones inversas. Como hay una raíz cuadrada, aquí entonces tengo que elevar al cuadrado, aquí también elevo al cuadrado, y entonces si elevo al cuadrado, aquí me queda una y cuadrada, al elevar el menos al cuadrado me queda más, y entonces la raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas, solamente me queda el x cuadrada menos 25, y después hago operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es un menos, por lo tanto me queda un menos x cuadrada más y cuadrada, y del lado derecho me queda un menos 25. Como ya hemos visto cónicas, sabemos que una resta implica que sea una hipérbola, y al ser una hipérbola, el procedimiento es dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho entre un número de tal manera que aquí me quede la unidad. Por lo tanto, si divido entre menos 25, divido entre menos 25 y divido entre menos 25, entonces aquí me va a quedar una menos entre menos es más, me queda una x cuadrada sobre 25, más entre menos me queda un menos, aquí es un y cuadrada sobre 25, y menos entre menos me da más, 25 entre 25, al ser el mismo número, me queda aquí la unidad. Y entonces yo ya puedo interpretar esta forma de escritura. Y la forma de escritura es que debido a que es una resta, yo me doy cuenta que esto es una hipérbola, y de la hipérbola, que me va a decir si es una hipérbola vertical o vertical o horizontal, perdón, es la fracción positiva. Entonces, como la fracción positiva pertenece a la x, quiere decir que es una hipérbola horizontal. Esa hipérbola horizontal tiene un centro, donde el centro es la suma o la resta asociada a la x, como no tiene, aquí es una coordenada 0, y lo mismo con la y es una coordenada 0. Con esto, yo ya puedo dibujar la hipérbola. Por lo tanto, si dibujo la hipérbola, resulta que por aquí y por acá está el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, y entonces el centro de la hipérbola está en 0,0. A partir de ahí debo de calcular los parámetros. El primer parámetro va a ser el parámetro A, donde el parámetro A es precisamente el de la fracción positiva, y este parámetro de la fracción positiva es 25, por lo tanto el parámetro A es 5, y lo mismo ocurre con el parámetro B que está elevado al cuadrado, y este es el número que divide en la fracción negativa, el denominador de la fracción negativa. Por lo tanto, aquí también es 25, y obtengo que el valor del parámetro es 5. Los parámetros son iguales, no siempre van a ser iguales, pero lo importante es que entienda de la fracción positiva es el parámetro A, y el de la fracción negativa el denominador es el parámetro B. Eso quiere decir que a partir de aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo, y de ahí se va a dibujar un cuadrilátero, donde ese cuadrilátero va a pasar por las divisiones que acabamos de decir, y con esas divisiones y dibujando este cuadrilátero, lo que dibujo es una diagonal prolongada, y la gráfica, las ramas de la hipérbola van a estar del lado izquierdo y del lado derecho. Eso implica entonces que la gráfica de esta hipérbola va a ser horizontal, entonces va a venir pegadito a la asíntota, pasa por este punto que se llama vértice, y luego se viene hacia abajo.
pegándose a la asíntota. Lo mismo acá, viene pegadito a la asíntota, luego se dirige hasta este punto que se llama vértice, y de aquí otra vez se va hacia la asíntota y se va pegadito. Esta que está aquí es la gráfica de la hipérbola, pero como provino de la función, aquí en la función me dice que tiene un signo negativo, y como es un signo negativo de la función, eso implica que la parte de la gráfica que me interesa es la de abajo. Como me interesa la de abajo, entonces tengo que borrar toda esta y solamente la gráfica sería la de abajo. Por lo cual, llevándolo a la gráfica de las funciones, entonces yo por aquí escribo que es un eje de las ordenadas, donde sabemos que este eje de las ordenadas va a ser la f de x. Esta es la f de x. En las ordenadas siempre se grafica la variable dependiente y en las abscisas se grafica la variable independiente. Por lo tanto, ahí me dijeron que esta gráfica va a estar a la derecha del 5. O sea que aquí dibujo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y esta gráfica va a estar a la derecha. Pero como está a la derecha, observando, si ustedes se acuerdan, este era menos 5, este era 5, eso implica que en la gráfica esta parte no va a estar. Y esta parte no va a estar porque solamente me interesa la de la derecha. Por lo tanto, para dibujar la gráfica, lo primero que tendría que empezar es con que hay un hueco. Recuerden que este símbolo, el de menor a mayor, me va a decir que es un hueco. Por lo tanto, en 5, y que si yo estoy viendo aquí es 5,0, en 5,0 yo voy a tener un hueco. Y a partir de ahí la hipérbola va hacia abajo. Podemos dibujar las líneas de referencia para ver más o menos por dónde está la hipérbola. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también es 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, las líneas de referencia para poder dibujar las asíntotas, pues resultaría que aquí hay una línea del cuadrilátero, aquí hay otra línea, aquí hay otra línea, aquí hay otra línea, aquí hay otra línea. Y entonces la asíntota sería esta diagonal prolongada y me lleva entonces a que más o menos la gráfica de la hipérbola, que es vertical, lo único que me importaría sería este que viene hacia acá, que viene pegadito, que viene en curva y luego va hacia la asíntota. Entonces, ya vimos más o menos por dónde está la gráfica. Vamos a borrar todo lo que no se debe de utilizar para que no me estorbe. Y entonces quedaríamos en que más o menos la gráfica hace esto. Es pegadito a la asíntota y me sigo por la asíntota. Me pego a la asíntota y me voy sobre la asíntota. Esa más o menos sería la gráfica de la hipérbola, la parte que me importa. Bueno, ya sabemos que aquí la coordenada es 5,0 porque se ve en la gráfica. Y vamos a continuar con la otra parte, que es la parte que está en la parte intermedia. Recuerden que ahora no va a haber un punto, sino por lo que habíamos mencionado hace un rato, va a ser lo que va a estar en el inter, lo que va a estar en medio. Entonces, vámonos a la parte intermedia, a la parte que está en medio del menos 5 y del 5, y lo que está en la parte intermedia es esta función. Y esta función, que es la del medio, vamos a escribirla como una y, que es igual a un más. Recuerden que ahí tiene importancia el signo, aunque no esté escrito. Un más por la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Ya sabemos que una vez escribiendo la y, lo demás son operaciones inversas. Por lo tanto, el miembro izquierdo y el miembro derecho, por la propiedad de la igualdad, lo elevo al cuadrado, quedándome entonces una y cuadrada, que es igual, la raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas, solamente me queda el radicando, y esto es 25 menos x cuadrada. Bueno, sabemos que para las cónicas todos se dejan, los términos cuadráticos se dejan del lado izquierdo, por lo tanto a este es una operación resta, la operación inversa es una suma. Se escribe primero la x, quedándome una x cuadrada más una y cuadrada igual a 25. Y por la forma que tiene esta, yo sé que es una circunferencia porque tiene los coeficientes iguales y hay una suma entre ellos dos. Por lo tanto, es una circunferencia que tiene el centro en 0,0 y este es el radio al cuadrado
que es 25, eso implica que el radio es 5. Y si yo quiero hacer la gráfica de esta circunferencia, pues la gráfica de esta circunferencia sería aquí la Y, aquí la X, y es 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, y 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Tomando en referencia todos esos puntos, entonces la gráfica sería una circunferencia considerando el centro en 0,0 y estos puntos extremos como hasta donde llega la circunferencia. No tengo un compás, por eso no me queda muy bien, pero sería esa circunferencia la gráfica asociada a esto de geometría analítica. Sin embargo, como aquí hay un signo positivo, el positivo referido a la función me está diciendo que debo de considerar la parte de arriba de la gráfica. Entonces hay que borrar esta parte de abajo. Y si borro esta parte de abajo, la gráfica debe estar aquí, pero solamente la parte de arriba. Ya sabemos que este es 5,0, este es menos 5,0 y este es 0,5. Y por lo que había agregado aquí, acuérdense de esta notación del igual me lleva a que debo de escribir un punto en el menos 5 y un hueco en el 5. Entonces, aquí en el menos 5 va a haber un punto. Este punto es el debido al símbolo de igual. Y este que no tiene ningún igual, quiere decir que aquí hay un hueco. Entonces lo voy a simbolizar. Aquí está el hueco de la hipérbola, pero también está el hueco de la circunferencia. Y por lo tanto, nada más voy a dibujar la parte de arriba. Entonces, más o menos, curviéndolo, la parte de arriba es la mitad de una circunferencia que hace esto. Donde del lado de la izquierda sí tiene punto, pero del lado de la derecha no tiene punto. Vamos a hacerlo un poquito mejor, a ver si me sale. Esta es una circunferencia y los huecos coinciden. Llega el hueco de la circunferencia y luego comienza el hueco de la hipérbola y va hacia abajo. Que habíamos dicho que es la parte de abajo de la hipérbola. Bueno, por último, hay que graficar la parte de la izquierda de la función. Y la parte de la izquierda de la función, que lo definimos desde el principio, es una que tiene aquí una y. Entonces esto es una y igual a menos la raíz cuadrada de x cuadrada más 25. Vamos a realizar entonces operaciones inversas. Al hacer operaciones inversas, aquí debo de elevar al cuadrado y aquí también debo de elevar al cuadrado. Acuérdense que una vez que ya puse la y, todo lo demás son operaciones inversas. Al realizar operaciones inversas, aquí me queda una y cuadrada que es menos al cuadrado, es más porque menos por menos es más. La raíz cuadrada con el cuadrado son operaciones inversas y solamente me queda el x cuadrada más 25. Sabemos que los términos cuadráticos deben de quedar del miembro izquierdo, por lo tanto, si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y entonces me queda una y cuadrada menos x cuadrada igual con 25. Como ya vi que es una resta, entonces aquí estoy seguro que es una hipérbola y sabemos que el procedimiento es dividir de manera que me quede la unidad, que quede igualado a la unidad. Por lo tanto, aquí voy a dividir entre 25, aquí divido entre 25 y aquí divido entre 25. Al hacer la división entre 25, entonces lo que me queda es que tengo una y cuadrada sobre 25 menos entre más es menos x cuadrada sobre 25, y eso es 25 entre 25 es la unidad debido a que es el mismo número. De aquí entonces vengo a la interpretación. Acuérdense que la fracción positiva es la que me dice si es vertical o horizontal. Como la fracción positiva pertenece a las y, quiere decir que esto es vertical. Ya dijimos que es hipérbola porque es una resta, por lo tanto el centro está en 0,0. Y de aquí necesito ver los parámetros. Recuerden que el parámetro a cuadrada está asociada a la fracción positiva, por lo tanto el denominador de la fracción positiva es 25 y de ahí sabemos entonces que la a también es 5, al igual que lo que habíamos calculado por acá. Y en el caso del parámetro b, el parámetro b cuadrada es el denominador de la fracción negativa, que aquí son 25, y entonces me queda que la b es igual a 5, porque se lo obtiene raíz cuadrada. Por lo tanto, para realizar la gráfica, pues va a ser lo mismo que hicimos por acá. Entonces dibujo el eje de las ordenadas, dibujo el eje de las abscisas y a partir del centro, que es 0,0, van a ser 5 de manera vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de manera vertical que también es hacia abajo, de manera horizontal porque está abajo de la X son 5, 5 hacia la izquierda
y 5 hacia la derecha. Y aquí sabemos que debemos de dibujar un cuadrilátero que tenga los extremos que pasa por los puntos, por las divisiones que acabamos de determinar. Habíamos dicho que se traza la diagonal, se prolonga la diagonal, se traza la diagonal, se prolonga la diagonal. Y lo único que me hace falta por hacer es determinar dónde están las ramas de la hipérbola. Las ramas de la hipérbola, debido a que es vertical, entonces implica que viene pegadito a la asíntota, perdón, llega el vértice y luego se va otra vez pegadito a la asíntota. Y también por aquí abajo viene pegadito a la asíntota, llega al vértice y luego se va pegadito a la asíntota. Esta es la gráfica que me proporciona geometría analítica. Pero ahora vamos a la parte de cálculo diferencial. En cálculo diferencial me está diciendo que lo que me importa es la parte negativa de las y's. Por lo tanto, la parte negativa de las y's es la parte que está abajo. Y eso implica que la gráfica me interesa solamente la de abajo y tengo que eliminar toda la parte de arriba. Esta parte de arriba no la voy a dibujar en la gráfica de la función. Pero también me está diciendo este símbolo que debe de ser a la izquierda del menos 5. Por lo tanto, si veo el menos 5 es de aquí, eso quiere decir que la gráfica va a ser de aquí para acá y no voy a considerar esto que está aquí. Nada, va a ser este pedacito de gráfica que ya parecería una recta porque va paralela a la asíntota. Fíjense cómo aquí sí salió del vértice, pero aquí ni siquiera va a salir del vértice, va a ser una parte más hacia acá. Y debido a que es un menor, también debemos de tener la concepción que esto es un hueco. Por lo tanto, aproximadamente, acuérdense que aquí había hecho anteriormente el cuadrilátero para poder trazar la diagonal e irme hacia abajo. Entonces la gráfica de la hipérbola va a ser esta de aquí. Pero acuérdense que esta parte no la voy a considerar, sino sería a partir de aquí, donde a partir de aquí este símbolo me dice que es un hueco. Entonces a partir de aquí aproximadamente tendría la gráfica de la hipérbola y sería tantito abajo del 5 porque no debe de tocar a la asíntota y luego me iría de acuerdo a la diagonal que parecería, insisto, una recta. Esta es la parte de la hipérbola. Fíjense cómo se borra mucha parte, toda la de arriba y prácticamente más de la mitad de lo de la izquierda. Ya teniendo la gráfica, este punto, si se dan cuenta, este sí no lo conozco porque no es un valor que esté determinado por la gráfica, a diferencia de este que sabía que exactamente era en el origen, y entonces yo tendría que entrar aquí a la herramienta de límites para saber la ordenada. Como nos están diciendo que debo de calcular el límite en x igual a menos 5, entonces sí debo de hacer y calcular y utilizar la herramienta de límite para esta parte. Por lo tanto, vamos a utilizar la herramienta del límite. Y entonces, sabemos que el límite es calcular el valor de la ordenada, por lo cual el valor de la ordenada cuando la x se acerca a menos 5 en la gráfica que está a la izquierda, va a ser una sustitución en la respectiva f de x que corresponde a esta característica. Por lo tanto, la f de x que está a la izquierda del menos 5, aquí vemos el análisis que hicimos al principio, a la izquierda es esta. Por lo tanto, lo que debo de hacer es sustituir el menos 5 en esta abscisa. Y eso implica que hay que escribir el menos, la raíz cuadrada de una abscisa que esté elevada al cuadrado. La abscisa es menos 5, por lo tanto elevo el menos 5 al cuadrado y luego le sumo 25. Realizando operaciones, menos 5 al cuadrado me da 25, 25 más 25 me da 50, y eso implica que esto va a ser la menos raíz cuadrada de 50. Sabemos que debemos de racionalizar el radicando. Si racionalizo el radicando, los dos números que multiplicados me da 50 y que uno tenga raíz cuadrada exacta es el 25 y el otro número es el 2. Por propiedades de los exponentes obtengo raíz de cada uno de los factores. 25 por 2 me da 50, obtengo raíz de cada uno, esto es propiedades de los exponentes, y me queda entonces que es menos 5 por la raíz de 2. Por lo tanto, la ordenada de este hueco es precisamente la que acabo de obtener, y eso implica que el hueco de esta gráfica, de la gráfica que está a la izquierda, tiene coordenadas menos 5, menos 5 por raíz de 2. Aquí no tiene caso que obtenga el valor porque pues ya sé que está bajito de la asíntota. Si yo lo calculo, nada más para no dejar, sería raíz de 2, que me da 1.4142 por menos 5, me queda menos 7. Entonces, si quisiéramos hacer el ajuste, pues implica que esta no está en menos 5, sino está en menos 7.07. Entonces aquí es 6, aquí es 6, aquí es 7. Eso quiere decir que esta va a quedar un poquito más abajo. Vamos a corregirlo para ser más exactos. Por lo tanto, la rama de la hipérbola
este pedacito de rama, este pedacito que queda aquí, debe de partir desde menos 7, desde menos 5 como a menos 7.07, que es por aquí. Y más o menos calculando la asíntota, acuérdense que la asíntota estaba por aquí así, entonces pues la gráfica continúa hacia aquí abajo. No lleva curva porque va pegadito a la asíntota. Esto ya será el valor más exacto. Este es menos 7 y ya lo ajustamos. Por lo tanto, fíjense cómo el símbolo de menor me dice que es un hueco. Esto no, porque el resultado sí me dio, no hubo necesidad de hacer, no hubo una determinación, perdón. Entonces el símbolo es el que me lleva a decir que es un hueco. Este símbolo de igual que le agregué al ejercicio para que se viera la diferencia es lo que me lleva al punto, y ese punto está en la parte izquierda de la gráfica. Al dibujar la gráfica, dibujamos un punto del lado izquierdo y dibujamos un hueco del lado derecho. Si se dan cuenta, aquí hay dos huecos. Aquí sí hay un punto, una gráfica del lado derecho y una gráfica del lado izquierdo. Bueno, lo único que me hace falta realizar es el límite del lado derecho. Entonces, a ver si me cabe aquí. Lo escribo acá. El límite de, perdón, la ordenada cuando la abscisa es menos 5, pero evaluada del lado derecho del menos 5, va a ser una sustitución en la función de acuerdo a la definición. Y lo que está a la derecha del menos 5 es la circunferencia, no es la hipérbola. Por lo tanto, sustituye la circunferencia, que eso me lleva a escribir una raíz de 25 menos esta abscisa, esta variable independiente que está elevada al cuadrado, sustituyendo la abscisa es menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, al realizar operaciones, hay que componer este símbolo de la raíz que le faltó. La raíz, el radical va hasta acá. Entonces, menos 5 al cuadrado, menos por menos es más. 5 al cuadrado me da 25 y 25 menos 25 me da 0. Y por lo tanto, la raíz de 0 también es 0, porque el número que multiplicado dos veces por sí mismo es el 0. Eso implica entonces que del lado izquierdo, debido al símbolo, no es un hueco, sino este símbolo de igual que le agregué, me dice entonces que hay un punto. Y ese punto es precisamente el que grafiqué aquí. Y ese punto tiene coordenadas menos 5 en la abscisa y 0 en la ordenada. Esa es la interpretación que se le da. Hueco, porque aquí tengo un menor, y punto, porque aquí tengo un menor igual. Por último, lo único que me falta hacer es probar el límite de el teorema de la unicidad. Entonces, el límite, o sea, el valor de la ordenada que tiene la gráfica que está a la izquierda de menos 5, debe de ser igual al valor de la ordenada de la gráfica que está a la derecha de menos 5. Estos límites ya los calculamos, estas ordenadas ya las calculamos. El del lado izquierdo es menos 5 por raíz de 2 y el del lado derecho es 0. Por lo tanto, al darme cuenta que es diferente, eso quiere decir que el límite, que la ordenada, cuando la abscisa es menos 5 sustituido en la función, que es una función compuesta definida de esta manera, pues ese límite no existe por el teorema de la unicidad. Recuerda que el teorema de la unicidad es que el valor del límite es único, y el valor del límite al ser único, al revisar el límite lateral de la izquierda, que me da menos 5 por raíz de 2, y revisar el límite lateral por la derecha, que es 0, pues me doy cuenta que son diferentes y por lo tanto el límite no existe. Por lo tanto, el límite lateral nada más es sustituir en la función de acuerdo a la definición, y la definición la obtenemos desde los símbolos.